Menudo espectáculo el de hoy. Un presidente patético, acorralado, nervioso y sin saber ni cómo reaccionar. Feijóo y Abascal le han dado tal repaso que sus gestos erráticos y su desesperación han quedado en evidencia. Pero lo mejor estaba por venir. Justo cuando pensaba que podía calmarse, Rufián entra en escena para humillarlo aún más. Un desastre total para el felón. Hoy ha sido un día negro para Sánchez y lo vas a disfrutar minuto a minuto. Suscríbete, dale like y comparte para que todos vean esta vergüenza. Preguntas, en primer lugar, dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señor presidente. Señor Sánchez, este fin de semana hemos sido informados, primero por un diario francés, luego por la mayoría de los diarios españoles, de que su ministro de Transformación Digital y su presidente de Telefónica se reunieron en París con una empresa para influir a su favor en el accionariado de un grupo de comunicación español. En nombre de muchos ciudadanos, la pregunta es muy sencilla. ¿Estaba usted al tanto? Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Gracias, señor presidente. Señoría, usted me pregunta por cuándo vamos a comparecer e informar a la Cámara sobre un debate sustantivo, que es el debate sobre la seguridad y la defensa en nuestro país. Y yo le voy a responder. Yo no tengo ningún problema, señoría, en comparecer cuantas veces haga falta en esta Cámara para informar a los españoles y a sus representantes. Fíjese, señoría, en 6 años y 9 meses que llevo al frente del Gobierno he comparecido en 34 ocasiones. En 34 he sido el presidente del Gobierno que más ha comparecido ante las Cortes Generales de la historia de la democracia. Por cierto, años luz de usted, que como presidente de la Xunta de Galicia en 13 años al frente de la Xunta solamente he comparecido 10 veces en el Parlamento gallego. Bueno, sí, vayamos a la cuestión, señoría. Mire, no sé si se habrá enterado, durante estos últimos 7 años el Gobierno de España ha aumentado en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa. Hemos aumentado en 120.000 millones de euros el presupuesto social y hemos aumentado en 30.000 millones de euros la transición ecológica, todos los recursos destinados a la transición ecológica. Y todo eso con una política fiscal responsable. Hemos reducido el déficit público, hemos reducido la deuda pública y estamos liderando el crecimiento económico en Europa y también las tasas de creación de empleo. ¿Cuál es la cuestión, señorías, cuando hablamos del presupuesto en defensa? ¿Cuándo se comprometió por parte de España el 2% del Producto Interior Bruto? Eso fue en el año 2014, con el señor Rajoy como presidente del Gobierno. En 2018, cuando yo llegué al Gobierno, el presupuesto en defensa estaba en el 0,9% del Producto Interior Bruto, es decir, a años luz de llegar al 2%. Y eso es lo que pasa con el PP cuando gobiernan, que ustedes prometen, pero luego incumplen. Y gracias a la política económica de este Gobierno, hoy España está en condiciones de cumplir aquello que ustedes comprometieron. Tiene la palabra el señor Feijóo. Señor Sánchez, usted miente hasta en la formulación de la pregunta que yo le hago. La leo. ¿Va a ofrecer información que le demandan los españoles? Y usted me dice que le he preguntado sobre defensa. Oiga, pero es que usted no cuenta una verdad ni a la Cámara, señoría. Es una cosa absolutamente sorprendente. Mire, otra vez no responde si usted estaba al tanto de este atropello. Con lo que le gusta a usted controlarlo todo, ¿ya es mala suerte que no se entera de nada de lo que ocurre a su alrededor? ¿Tampoco estaba al tanto de lo que hacía Ábalos ni de lo que hace su hermano? ¿Tampoco está al tanto de lo que hace el fiscal general ni de lo que pasa en su casa? Mire, hace 3 días el presidente del país tuvo que recordarle que usted no puede comportarse como un dictador. Desde luego no se puede decir que este periódico no le conozca bien. Y el diario británico The Times ayer recogía la comparación de usted con el general Franco, con el dictador Franco. Mire, usted se gastó 2.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en controlar Telefónica y parece ser que la usa para extorsionar a los medios de comunicación. Ahora, con el contexto internacional más complicado en décadas, lleva semanas dedicado más tiempo a la guerra deprisa
que a la guerra de Ucrania. Por eso yo le pido algo muy importante, señoría. Mire, no le haga también un daño irreparable a la compañía telefónica. No juegue con una empresa cotizada. No juegue con una empresa estratégica. No juegue con una multinacional española. No juegue con 1 millón de accionistas. No juegue con más de 100.000 empleos. El dinero de los españoles no está ni para comprar empresas privadas, ni para comprar gobiernos, ni para controlar medios de comunicación. ¿Sabe una cosa, señor presidente? Usted tiene miedo a la verdad, tiene miedo a la libertad. Usted quiere controlar la información pública porque ha perdido la oportunidad. Muchas gracias, señor Feijóo. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Me alegro, señor Feijóo, que si usted se dé por enterado de la política de la defensa y la seguridad de este Gobierno. Le diré una cosa. Usted, señor Feijóo, pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Sí. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Sí. En Valencia. Sacando a un territorio que ha sufrido las consecuencias de la dana del Pacto Verde. Usted llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón. Lamentable. Pregunta del diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox. Señor Sánchez, hemos visto en Salt las consecuencias de la política migratoria de su gobierno y de todas las fuerzas parlamentarias, salvo Vox. Y la pregunta es si están dispuestos a seguir imponiendo este modelo a todos los españoles. Lo pregunto porque ese modelo es la Sharia, es la ley islámica. Ese modelo es la destrucción de la seguridad de las mujeres, que desde que usted llegó al poder han visto cómo han aumentado el número de violaciones. Se ha visto también cómo cada vez más mujeres son obligadas a vestir prendas religiosas en España. Ese modelo es la destrucción de todo un pueblo, de Salt, para lograr que a un imán radical se le dé una vivienda social. Ese modelo es el de sacar a los españoles el dinero del bolsillo para que lo paguen ellos, cuando los españoles con el bolsillo no pueden a veces ni acceder a una vivienda para sus hijos. Y es evidentemente su modelo porque los energúmenos que destruyeron Salt la semana pasada coreaban su nombre, señor Sánchez. Decían, muy bien Pedro Sánchez, aplaudían a Pedro Sánchez. ¿Está usted dispuesto a la islamización de España con tal de que le aplaudan? Es una pregunta retórica porque es evidente que usted está dispuesto a todo, como ha demostrado esta semana pactando con sus socios chantajistas del Partido Nacionalista Vasco y de Junts el reparto de la inmigración ilegal, de los menas, es decir, de la inseguridad y de la ruina por toda España, salvo en Cataluña y en el País Vasco. ¡Qué vergüenza, señor Sánchez! ¡Qué vergüenza lo que usted está dispuesto a hacer! Pero los problemas no se reparten, los problemas se resuelven y se evitan, protegiendo nuestras fronteras, devolviendo inmediatamente a quienes entran ilegalmente en nuestro país, es decir, con billete de vuelta, y devolviendo a los niños con sus padres, en vez de tenerlos aquí hacinados, participando y manteniendo un secuestro institucionalizado hace tanto tiempo de niños, de menores que debían estar en sus países con sus padres, señor Sánchez. Nosotros nos fuimos de los gobiernos que teníamos con el Partido Popular porque pactaron con ustedes el reparto de la inmigración y de la ruina y de la inseguridad por toda España. Se rieron mucho porque eran solo 110, decían que Vox exageraba. Dijimos que serían muchos más. Ahora son 4.400. Pronto serán 400.000, porque este es su modelo, la promoción de la inmigración ilegal. Su modelo es que los inmigrantes ilegales y los ocupas radicales tengan vivienda social, ayudas sociales, estén alojados en hoteles, mientras los españoles no pueden acceder a una vivienda, no pueden llegar a final de mes. Ese es el modelo que ustedes promueven. Y no critique tanto al PP, porque es el modelo que ustedes imponen, ambos, de la mano de la señora von der Leyen, y que solo trae inseguridad a las calles, inseguridad para las mujeres, colapso de la atención sanitaria y de los servicios sociales. Nosotros lo desmontaremos, no tenga ninguna duda, señor Sánchez. Gracias. Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. Señoría, le escucho y pienso, pero ¿cuánto odio destila usted con los extranjeros que viven en España y trabajan y contribuyen al crecimiento económico de nuestro país? ¿Y qué admiración profesa usted a los oligarcas que trabajan desde fuera para destruir Europa y contra los intereses de España? Porque, señoría, lo que amenaza la prosperidad de España y de Europa no es la inmigración, son los aranceles al campo, a la industria, ante los que usted calla. Lo que amenaza la democracia de nuestro país no es la migración, lo que amenaza la democracia de nuestro país son esos tecno-oligarcas a los cuales usted pone la alfombra roja y que trabajan para usted expandiendo odio en las redes sociales. Lo que amenaza a nuestra sociedad, a nuestra convivencia, no son los inmigrantes, son gobiernos como el de Orbán, que ayer lo que ha hecho ha sido prohibir manifestaciones de los colectivos LGTBI en Hungría, o lo que hacen ustedes, banalizando y negando la violencia de género. Lo que amenaza nuestra seguridad no es la inmigración. Lo que amenaza nuestra inseguridad son los gobiernos negacionistas, como el que usted está apoyando en Valencia, que niegan la evidencia científica, el asesoramiento técnico y amplifican el drama de catástrofes de emergencias climáticas como las que hemos vivido en Valencia el pasado mes de octubre. La verdadera amenaza, señoría, para Europa y para España es esa internacional ultraderechista que trabaja desde fuera por destruir Europa desde dentro y cuya sucursal en España es usted y su partido. Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor presidente. ¿Qué cree que quieren hoy los catalanes? Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Yo creo que los catalanes, como el conjunto de españoles, si se atiene uno a lo que ha dicho el último CEO catalán, entiendo que es la vivienda, que es el empleo y la precariedad laboral y, en tercer lugar, la desigualdad. Y este Gobierno, desde hace 7 años, se está ocupando precisamente de estos 3 temas. Señor Rufián. Gracias, presidente. Se le ha olvidado algo, señor presidente. Esto es un billete de tren, de Rodalías. Para algunos, sobre todo aquí y ahí, es un animal mitológico, pero bueno, es con lo que se accede a un Rodalías en Cataluña. Y esto, para muchos catalanes y catalanas, es el peor momento del día. Es la entrada al infierno. Y hoy en Cataluña mucha gente, más allá de lo que piense, de lo que vote, de lo que siente, lo que quiere es que esto deje de ser un infierno. Hay 876 incidencias de trenes, de Rodalías, cada año. Hay 431 que superan la hora de media. Se pierden 2 millones de euros al día por los retrasos de Rodalías en Cataluña. Incluso una persona, una usuaria de Rodalías en Cataluña puede perder 12 horas de vida a la semana. 12 horas, ¿eh? Y frente a esto hay 3 tipos de gente. Hay 3 actitudes. La primera es los que lo intentan arreglar. Somos nosotros, nosotras, Esquerra Republicana. Asumir la responsabilidad, asumir las competencias. Y son jodidas, pero lo intentamos. El segundo tipo de gente, lo tengo que decir, son ustedes, señorías del PSOE, del PSC. Bueno, entorpecen muchas veces. Datos: 55.000 millones de euros para el AVE, 8.000 para Rodalías. También es una cuestión de clase. Y 3, els que se n'aprofiten. Y señalo directamente... Es que se aprovechan. Y señalo directamente a la derecha catalana. A la derecha catalana. Se aprovechan. La impunidad. Imagínense la impunidad mediática y digital que tiene esta gente
para machacarnos a nosotros para negociar el traspaso de cercanías cuando colocan a sus amiguetes en el Consejo de Administración de Renfe. Señor, bandera de España no. Ruedas de prensa con la bandera de España, no. A empresas Pero españolas. meter a sus amigos en las empresas españolas, señora Nogueras, eso sí. Señor presidente. Señor presidente. Señor Rufián. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, señoría. Silencio. Desde luego que empatizamos con esos usuarios que sufren estas dificultades en el transporte público de rodalíes. También es cierto que este Gobierno ha aumentado el presupuesto en rodalíes, en cercanías. Me parece que es una comparación injusta el de las cercanías con el AVE, porque no tiene nada que ver desde el punto de vista de la inversión, pero este es un Gobierno que efectivamente ha aumentado el presupuesto en rodalíes y estamos, en efecto, como usted comentaba, en ese traspaso conjuntamente con la Generalitat a propuesta de Esquerra Republicana. Usted me preguntaba por las preocupaciones y yo voy a aprovechar, además, habiendo visto los datos sobre la evolución del precio de la vivienda en Cataluña como consecuencia de la aplicación de la ley de la vivienda en Cataluña, en las zonas tensionadas y particularmente en Barcelona, a reivindicar que es una ley, la primera ley de vivienda en la historia de la democracia de nuestro país, que está funcionando. Está funcionando porque ha bajado el precio de la vivienda en alquiler en Cataluña, en las zonas tensionadas, una media de un 3%, particularmente en Barcelona más de un 6%. Y eso además no, se está haciendo sin reducir la oferta, al contrario, se sigue aumentando la oferta y lo que ha aumentado es la estabilidad de los contratos de alquiler allí donde se está aplicando la ley de vivienda. ¿Por qué digo todo esto, señor Rufián? Y me lo permitirá. Para decirle al Partido Popular que allí donde gobiernan las comunidades autónomas aplique la ley de vivienda, porque es buena precisamente para resolver uno de los principales problemas de la ciudadanía, que es el acceso a la vivienda. Segundo, en empleo queda muchísimo por hacer, sobre todo en el empleo juvenil y en el empleo femenino, pero también hay que reconocer, señoría, que desde que se aprobó la reforma laboral, pues se ha creado en nuestra economía más de 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo en España. Y finalmente, desigualdad, señoría, yo creo que estamos haciendo una apuesta muy fuerte por el refuerzo del modelo de bienestar, del Estado del bienestar, los pilares del Estado del bienestar, y eso ha hecho que la desigualdad esté en mínimos históricos en nuestro país, al menos en lo que corresponde a la serie histórica. En definitiva, señoría, vivienda, desigualdad, empleo, eso es lo que preocupa a los españoles y en lo que ocupa al Gobierno.